Bueno, jóvenes, vamos a empezar nuestra segunda clase. Hasta el transcurso de la tarde, yo les envié un documento, ojalá que lo tengan ya en Classroom, ¿verdad? Con la idea de que ustedes lo tengan impreso y puesto ahí en la pantalla para apoyarnos un poco con lo que estamos manifestando o lo que vamos a ir manifestando en la clase. Así vamos a hacer. Ya les ofrecí, este es el segundo documento enviado. Y vendrán otros, que tal vez dos más. Y esto nos va a servir para nuestro primer parcial. Recuerden que el derecho procesal administrativo se apoya en la teoría y en la práctica, ¿verdad? Y que dijimos que el mero derecho procesal administrativo, es decir, cuando se desarrolla un proceso judicial en el ámbito judicial, ante el organismo judicial en nuestro medio, entonces se tiene que desarrollar previamente un procedimiento administrativo. Y digo un procedimiento administrativo, jóvenes, porque tanto para desarrollar el derecho de petición consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política, y que también la ley de lo contencioso administrativo lo amplía, ¿verdad? O lo operativiza, en este caso, cómo se tramita, cómo se resuelve la petición. Y asimismo, cuando el resultado de un trámite en el derecho de petición no es favorable al interesado, pues podrá impugnar, ¿verdad? A través de los recursos administrativos. El trámite de cualquiera de los recursos administrativos, de los dos contemplados en la ley de los contenciosos administrativos y los que vamos a ir viendo en las leyes especiales, pues definitivamente también se tramita en un procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ir explicando un poquito, a ver si entendemos este concepto. Vamos a ir desarrollando, hablando un poquito del procedimiento administrativo. Pues, en nuestro entender, el procedimiento en sí, como término genérico, significa que proceder, viene el verbo proceder. Proceder es actuar, tramitar, caminar, si se quiere, ¿va? Pero ese trámite, ese proceder o ese caminar debe ser llevado a cabo dentro de una formalidad, ¿sí? Dentro de un orden, de una condición, ¿verdad? Correcta o recta, dirían ustedes. En este caso, con base en el principio de legalidad. Actuar dentro de un ordenamiento adecuado, lógico, para desarrollar el derecho de petición, en este caso, y obtener el resultado legal que se espera. La noche anterior creo que mencionamos unos ejemplos, ¿verdad? Y que ahora tal vez lo vamos a tomar en cuenta como los mismos para ir entendiendo el desarrollo de los procedimientos administrativos. O sea, pues, en otras palabras, el procedimiento administrativo propiamente significa la sujeción o el sometimiento, si ustedes quieren, al ordenamiento jurídico de todos y cada uno de los órganos de las distintas entidades públicas, de los distintos niveles de la administración pública que repasamos la noche anterior, ¿verdad? Que constituyen un principio fundamental en todo Estado de Derecho. Es decir, la existencia de un procedimiento administrativo que significa ordenamiento, formalidad, seriedad de las actuaciones, definitivamente, jóvenes, es resultado, pues, o qué tema existente
en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho ya sabemos que la existencia de un Estado de Derecho, ¿por qué? Se desarrolla, se desenvuelve dentro de un ordenamiento jurídico, derecho positivo. Ahí estamos. Entonces, está el derecho administrativo. El derecho procesal administrativo es la que hace controlar la función de la administración pública, como dijimos anteriormente. Y dentro de un ordenamiento adecuado, lógico, concatenado, dicen los tratadistas de derecho procesal administrativo, ¿no? Lógico, ¿verdad? Razonable. Entonces, ese procedimiento administrativo significa la realización de las funciones dentro de la legalidad, ¿sí? Así como garantía del ejercicio del derecho de petición de los ciudadanos. ¿Qué queremos decir con ello, no? Que el procedimiento administrativo es la realización de todas las actividades, ¿ya?, que se llevan a cabo para tramitar el derecho de petición. El derecho de petición se desarrollará, en otras palabras, dentro de la legalidad. Constitución política, ley del contencioso administrativo. Y si un tema especial, que si queremos explotación de petróleo, ¿no?, tiene que haber una ley específica del tema, y luego la ley del organismo ejecutivo, que nos va a indicar qué órgano competente para conocer de esta petición. Como es explotación de petróleo, posiblemente el Ministerio de Ambiente, Recursos Naturales. ¿Ya? Ahí sería. O bien para distribuir energía eléctrica, como las empresas privadas que hay en Guatemala ahora, ¿no?, tendrán que recurrir al Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. O el Instituto de Electricidad, del INDEO, que están por ahí, pues serían el órgano competente, pero que la ley establece, ¿no?, una formalidad de actuación. Muy bien. Entonces, si así es, procedimiento administrativo significa que en esa formalidad se llevan a cabo el desarrollo de un conjunto de trámites. ¿Trámites de qué? De la petición de la explotación de petróleo. Análisis y opinión acerca de la necesidad o de la posibilidad de autorizar esta actividad para la persona individual o colectivamente que se dirigió al Ministerio de Energía y Minas. Otra posibilidad, ¿no?, que si, dónde, en qué lugar se lleva a cabo la explotación del petróleo, el interior del país, en el departamento de Alta Verapaz, allá por el municipio de Chisec, por decir algo. Bueno, y el terreno, el bien inmueble donde se ubicó la exploración primero. Supongamos que ya se llevó a cabo la exploración, se detectó que sí existe petróleo, entonces se va a explotar. ¿Quién es el propietario? Hubo estudio de impacto ambiental. Son ocurrencias que se me vienen a la mente hoy mismo, jóvenes, porque también aquí hay un esfuerzo lógico de la autoridad que tiene que ver este asunto de temas, ¿ya?, de temas que se relacionan con el tema principal, que es la explotación del petróleo. Un estudio de impacto ambiental, si no afecta el derecho de terceros, el derecho de propiedad, si no se afecta, o si hay necesidad de llevar a cabo expropiación, ¿verdad?, de terrenos circundante a la finca donde está localizado, focalizado la mina esta de petróleo, ¿va?, bueno, etcétera. Entonces, se necesita pues un conjunto de actividades, un conjunto de actos
concatenado, ¿no? Relacionado con el tema. Y todo esto se debe llevar a cabo dentro de un ordenamiento formal, lógico, concatenado, para poder llegar conforme a la legalidad y conforme al derecho de petición que tiene la persona que ha solicitado al final de este trámite. Trámite administrativo que constituye el procedimiento administrativo. No puede haber entonces un retraso o una anarquía en el desarrollo de ese derecho de petición, en el trámite, mejor dicho, que se pone en práctica. Entonces, por eso es que en los estados de derecho se ha constituido la formalidad o las formalidades para tramitar la petición de todo sujeto de derecho, de todo ciudadano componente de una sociedad. Y el Estado debe cumplir con ese ordenamiento, esa formalidad de desarrollar las peticiones que se le formulan. Entonces, y que las actividades que se realizan tienen que tener una validez, la validez legal. Para nosotros en este momento, la validez legal, que sean serios, formales, concretos, ¿verdad? Que constituyen pruebas fundamentales o pruebas fundantes para llegar a emitir la resolución como acto final de esta petición. Si se ajusta, si están de acuerdo, ajustado a la legalidad, y está de acuerdo con el derecho de petición del ciudadano, pues definitivamente habrá una resolución favorable, ¿va? Se autoriza la explotación de petróleo. Pero si en el desarrollo del procedimiento administrativo, que es el conjunto de trámites de verdad, no se demostró técnica o científicamente el sustento de esa petición relacionada con la explotación de petróleo, posiblemente no se va a obtener una resolución favorable, ¿no? Entonces, posiblemente va a ser desfavorable. Pero esa resolución desfavorable también se puede impugnar, ¿no? Se recuerdan ustedes de los recursos administrativos. Y al plantear un recurso administrativo X, de los dos que establece la ley de lo contencioso, pues definitivamente también se va a tener que llevar a cabo dentro de un procedimiento administrativo. Entendido el procedimiento administrativo como un conjunto de actos formales, lógicos, correctos, ¿no? Rectos relacionados con el tema principal. Pues el procedimiento administrativo es un orden formal concatenado de todas las actuaciones para poder llegar al resultado final que se espera, como acto final. Por lo tanto, podemos confirmar que todo procedimiento administrativo tiene carácter formal. ¿Por qué formal? Pues vamos a repetir. Porque hay un señalamiento de un orden lógico para su desenvolvimiento. O sea, el desenvolvimiento del trámite del derecho de petición formulada. No es un trámite a voluntad de los órganos de la administración pública, ni tampoco si al interesado se le solicite, mire, para seguir con el trámite de su petición de explotación de petróleo, debe demostrar o debe adjuntar o debe presentar algún documento, algún estudio, algún dictamen, etcétera, qué sé yo, y que el interesado no lo haga. ¿Bien? Si no lo hace, pues definitivamente no va a poder sustentar el derecho de petición a cabalidad. Ese es normal. Si se inicia un trámite, si se hace uso del derecho de petición, pues definitivamente debe actuarse dentro de la legalidad. Y la legalidad exige, pues, formalidad, ¿verdad? Si se le pide actuación, la realización de cualquier actividad, pues debe ser desarrollada, porque es fundamental para sustentar la emisión del resultado final o resolución final, ¿verdad? Una resolución administrativa, ¿verdad? Donde se hace la declaración de manera taxativa, se autoriza, ¿ya?, la explotación, es decir, el ejercicio del derecho, la autorización del petróleo solicitada, etcétera, etcétera. O bien, contrario, no se autoriza la solicitud formulada de explotación de petróleo en virtud de no se presentó tal
X, Y, medios de prueba, informes técnicos, qué sé yo. Eso definitivamente, en otras palabras, todo lo que se formule, se presente o se manifiesta en un procedimiento administrativo debe ser desarrollado, cumplido con efectividad, ¿no? Para tener contenido, para tener resultados que en conjunto o que al final sirve para sustentar la emisión de la resolución final. Esa sería la justificación de decir que todo procedimiento administrativo tiene un carácter formal. Serio, entonces. A la vez, jóvenes, un procedimiento administrativo formal, y el sentido que hemos dicho con anterioridad, representa ser una garantía. Garantía legal, por supuesto, ¿no? ¿Para quiénes? Para tanto el órgano de la administración pública, el Ministerio de ¿qué? De Ambiente y Recursos Naturales, voy a poner un ejemplo, y para que actúe dentro de la legalidad, ¿eh? Para que haga ver la necesidad de contar con otro tipo de elementos dentro del procedimiento administrativo que son útiles, necesarios para su estudio, análisis, previamente a la emisión de la resolución, y garantía para el solicitante o el peticionario, el titular del derecho de petición, es que, en primer lugar, esté sabido del desarrollo del procedimiento administrativo para su petición y que esté sabido qué necesidad hay para su participación dentro del procedimiento administrativo, hacer una declaración, demostrar con documentos, manifestar y presentar, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental, justificar que el inmueble o la finca donde va a explotar es de su propiedad, ¿ya? Y que no ha afectado derechos de terceros. Por supuesto, jóvenes, yo aquí hablo, sigo diciendo de mi lógica, ¿va? Que depende del asunto, así deberá hacerse las actuaciones, pero que sean lógicos, ¿sí? Todo lógico, razonable al tema o a la materia que se está conociendo y tramitando. Ahí podríamos agregar otro término para llegar a definir qué es procedimiento administrativo. Primero dijimos carácter formal y que ahora es una garantía. Representa una garantía, ya, tanto para la administración como para el administrado, en este caso el titular del derecho de petición, dentro de la legalidad, ¿no? Dentro de ese orden formal, serio, que se está desarrollando, ¿no? Y al final, repito, al final, esperar el resultado favorable de la petición a través de la resolución administrativa que corresponde. Hay una doble garantía, entonces, en un procedimiento administrativo. Si ustedes quieren, jóvenes, hay una hojita, si tienen ustedes, se recuerdan de la hojita aquella que yo les mandé en su oportunidad, donde hay dos cuadritos. Esta hoja, yo diría que si se les dobla por ahí, impriman varias veces, porque vamos a ir necesitando. En ese cuadrito, el primer cuadrito, yo establecí por ahí, con letra A, mayúscula, ahí creo que entre paréntesis, el procedimiento administrativo de petición, ¿va? Por petición, artículo 28 de la Constitución Política. Y ahí entonces está el procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo lo colocamos dentro del primer cuadrito, donde dice trámite. Ahí se tramita con formalidad, ¿verdad? Con seriedad. Para poder llegar, ordenado todas las actuaciones, para poder llegar a la segunda parte, que es la resolución. O sea, el procedimiento administrativo está integrado. Primero, el trámite, el tiempo, el espacio, ¿verdad? Y luego el tiempo para emitir la resolución administrativa. Y luego, si esa resolución es desfavorable, ahí coloqué la parte de abajo, ya, procedimiento administrativo por impugnación, porque es ahí donde aparece el trámite de planteamiento en primer lugar y trámite de un recurso administrativo. Ese trámite tiene que llevarse a cabo a través también de una formalidad, ¿no? De una formalidad, un ordenamiento
lógico, serio, legal, para poder desarrollar el derecho de petición. Bueno, el otro elemento justificativo de la existencia o desarrollo del procedimiento administrativo, jóvenes, la doctrina nos dice que es presupuesto. No lo van a confundir con el presupuesto de financiamiento del Estado a las entidades, no. El presupuesto significa como requisito fundamental el desarrollo de un debido procedimiento antes de llegar a lo contencioso administrativo. Y creo que aquí es donde vamos a ampliar un poquito o matizar, ¿verdad?, lo que dijimos anteriormente con el derecho procesal administrativo. En nuestro sistema, y que si la doctrina establece, porque todos los estados de derecho tienen esta manifestación, ¿ya?, en derecho administrativo, que el procedimiento administrativo resulta siendo un requisito o presupuesto fundamental para el desarrollo del proceso administrativo o proceso de lo contencioso administrativo, pues definitivamente ahí está otro elemento que justifica el tema de los procedimientos administrativos. Que el procedimiento administrativo manifiesto debidamente desarrollada termina con una resolución, ¿vale? Y esa resolución tiene que haber, pues, discutida, analizada y resuelto legalmente en un trámite o procedimiento administrativo, es la que va a servir como prueba final para llegar al juicio de lo contencioso administrativo o proceso de lo contencioso administrativo. Es decir, desarrollaba el derecho de petición en un debido procedimiento, desfavorable en la resolución de esa petición, no se autorizó la explotación del petróleo, pues se impugna, ¿verdad? El dueño del derecho de petición plantea el recurso que corresponde, podría ser revocatoria, ¿verdad?, y tramitó. Hay un tiempo, un espacio para el trámite del recurso administrativo y luego la resolución. Ese acto o esa resolución administrativa desfavorable, ¿ya?, tomémoslo por ese sentido, es desfavorable, le va a servir como medio de prueba documental a la persona, al dueño del derecho de petición de la explotación de petróleo, ¿va?, y que va a tener que pedir al órgano jurisdiccional a que se revise el contenido de esa resolución. Esa función administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que se les revise por qué, así en palabras muy sencillas, el por qué manifestó que no autoriza mi actividad que deseo poner en práctica, explotación de petróleo. Que lo tiene que decir, manifestar y aclarar en un juicio de lo contencioso administrativo, un tribunal de lo contencioso o sala de lo contencioso administrativo, ¿sí? Entonces, por eso es que el debido desarrollo del procedimiento administrativo en el ámbito de la administración pública es fundamental. Es necesario agotarlo. ¿Ya? Agotarlo debidamente desarrollado con base a la ley, con base a la formalidad, ¿ya? Y a pesar de que hubo garantía de trabajar el ministerio y la persona X, etcétera, pero el resultado desfavorable. Entonces, todo esto se tendrá que manifestar al tribunal de lo contencioso administrativo que corresponde. Por eso es que redondeamos la expresión presupuesto o requisito, el procedimiento administrativo para el proceso de lo contencioso administrativo. Es decir, en mis propias palabras, para poder llegar a plantear la demanda en contra de un órgano administrativo allá en el Tribunal del Contencioso Administrativo, debe demostrarse que se cumplió con efectividad, o si ustedes quieren, con cabalidad, el procedimiento administrativo.
Mi trámite de petición no se resolvió, lo impugné y aquí está. Sigue siendo afectado mi derecho y por lo tanto hay base, ¿va?, para iniciar la demanda. Muy bien. Eso es la explicación que nos da la doctrina. Y si nos vamos a la práctica, jóvenes, pues definitivamente que sí, que sí. El derecho de desarrollar los procedimientos administrativos y la obligación, en otras palabras, si se debe entender, la obligación de haber cumplido con efectividad el procedimiento administrativo que corresponde, ¿ya? Entonces me va a dar la posibilidad de iniciar la demanda. Tengo, si usted, podemos decir, camino libre para plantear la demanda en contra del órgano administrativo, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿sí? Ahí lo van a encontrar ustedes en el documentito, por favor lo lean y lo vayan a ir concibiendo lo que estamos manifestando acá y luego... Lick, buenas noches, disculpe la molestia. Esto prácticamente entonces daría la definitividad para poder proceder con el contencioso administrativo. El uso de estos recursos, digamos, en sentido negativo, la resolución en sentido negativo de si sea el recurso de reposición o revocatoria. Así es. Terminada esta fase, nos abre el camino hacia lo contencioso administrativo, que es lo que nos da la definitividad. ¿Es correcto? Así es, Gloria Mercedes, la felicito. Gracias, Así es. Ahora, ya habló usted de la definitividad. Y aquí nos vamos a la ley. Gloria, qué bueno, pues así vamos a ir ampliando, ¿verdad? Oigan, el concepto de definitividad significa, para mí, y les transmito, debidamente agotada, definitivamente agotada la vía administrativa. Viene la pregunta, ¿qué sucede si el recurso administrativo de revocatoria, dijo Gloria Mercedes, se planteó? Impugno la resolución del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales porque no me autorizó. Se presenta, ¿no? Y el trámite del procedimiento administrativo y resolución del recurso está establecido en la ley de lo contencioso administrativo, ¿eh? Ahí. Que debe plantearse dentro de los 5 días, ¿va?, después del día siguiente de la notificación, por escrito, no manifiesta mayores requisitos, por escrito, ¿no? Se presenta el recurso y, bueno, y debe cumplirse con los requisitos que dice la misma ley, ¿no? Pues notificar al interesado, a las asesorías jurídicas y por último, PGN, ¿va?, la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esos 3 sectores, le llamo yo, notificados, tienen que evacuar la audiencia, ¿no?, regresar. Con base a la opinión, a través de dictámenes jurídicos obligatorios, ¿no?, se manifestará el punto de vista legal y que servirá de apoyo a la autoridad impugnada para emitir la resolución del recurso. Ahí está muy bien, es parte del procedimiento. Pero, ¿qué pasa? Si no resuelve el ministerio el recurso, pasan, aquí es muy especial, yo no sé si la ley de lo contencioso lo tienen ahí, el artículo 15, por ahí. Dice que el recurso revocatorio o reposición deberá resolverse en el plazo de 15 días, dice la ley. Y que también en la práctica no sucede esos 15 días. ¿Por qué razón? Porque la norma constitucional, artículo 28, que leyeron la vez pasada, y que aquí no lo hemos leído, ¿no?, pero creo que lo vamos a leer, a ver cómo está el tiempo. 30 días dice para resolver, ¿verdad? Entonces lo que se hace en la práctica, jóvenes, es que no resuelven un recurso en los 30 días y se apoyan, digámosle de esa manera, o justifican lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política y en el artículo 10, inciso E, de la Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, pero a pesar de eso, esos sustentos constitucional, legal,
Esto es donde establece el tiempo para resolver y no se resuelve. Y no se resuelve. La ley de lo contencioso administrativo dice, ahí creo que, ya que nos estamos dirigiendo, yo no sé quién de ustedes me puede ayudar, apóyenme con la lectura de la ley de lo contencioso administrativo. Les voy a decir que nos estamos adelantando, pero es bueno, ¿no? No importa que nos estemos adelantando, pero es bueno de ir viendo esto. Dice, el artículo 15, dentro de 15 días de finalizado el trámite, se dictará la resolución final, es decir, del recurso, pues, no encontrándose limitada la autoridad a lo que haya sido expresamente impugnada o cause agravio al recurrente, sino que deberá examinar en su totalidad la juridicidad de la resolución cuestionada, aduciendo o pudiendo, revocarla, confirmarla o modificarla. Silencio administrativo. Es un tema que hablamos la noche anterior. Artículo 16. Transcurridos 30 días, ¿qué dicen ustedes? A partir de la fecha de que el expediente se encuentre en estado de resolver sin que el ministerio o la autoridad correspondiente haya proferido resolución, se tendrá para el efecto de usar la vía de lo contencioso administrativo, por agotada la vía gubernativa y por confirmado el acto o resolución que motivó el recurso. Segundo párrafo. El administrado, si conviene a su derecho, podrá accionar para la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Segundo párrafo. Escuchen bien este párrafo. El administrado, si conviene a su derecho, si conviene a su derecho, podrá accionar. No dice para impugnar, ¿no? Podrá accionar. Estos verbos hay que tener muy en cuenta, ¿no? Para obtener la resolución del órgano que incurrió en el silencio. Jóvenes. Primero, si el trámite administrativo de revocatoria entre el ministerio no se resolvió en los 15 días que dice la ley, pero que todos se quedan con la norma constitucional que dije, e ahí lo confirma la ley de lo contencioso administrativo, agotado los 30 días, entonces se da por agotada la vía administrativa, por resuelto desfavorablemente la impugnación, y que el interesado, el peticionario, podrá recurrir a la vía de lo contencioso administrativo. Así de inmediato. Pero luego, el segundo párrafo, si conviene a su derecho, podrá accionar. ¿Qué quiere decir con ello? Aunque ya dijimos un poco la noche anterior. Significa que si él desea contar de manera efectiva o definitiva, como dijo Gloria, el resultado de mi impugnación a través de la resolución más desfavorable, pues, no importa, desfavorable, pero que haya sido resuelto y debidamente notificado, porque la persona, dueño del derecho de petición, tiene todo el derecho de demandar judicialmente al ministerio. Pero si no resolvió, y fíjense ustedes, palabra de Gloria Merced, definitividad. Exactamente. Existe un principio que se llama definitividad. ¿Qué quiere decir con ello? Que definitivamente debe estar agotada los trámites. Al decir definitivamente es porque está resuelto a través de una resolución. En este caso, para derecho administrativo, es la resolución administrativa del recurso. O sea que no hay aceptación del silencio administrativo. Si se manifiesta el silencio administrativo, hay que accionar. Yo digo, pero me voy a justificar. No es posible, jóvenes, la facultad que deja el artículo 16
en el segundo párrafo, repito, el administrado, si conviene a su derecho, podrá accionarla, si conviene. Pero allá, en las salas, las 6 salas que mencionamos la noche anterior, que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ahora no aceptan, así, no aceptan una demanda de lo contencioso administrativo sin haber agotado definitivamente la vía administrativa. ¿Sí? Por eso es que valoro la expresión de Gloria Mercedes, la palabra o el término definitividad. En derecho procesal administrativo, ese principio, jóvenes, hay que ser tomado en cuenta cuando sean ustedes abogados litigantes, abogados, asesores jurídicos o funcionarios públicos. Todo trámite, jóvenes, debe estar bien desarrollado. Los procedimientos administrativos cumplidos, pues, a cabalidad. ¿Por qué? El silencio administrativo, aunque esté establecido en el artículo 16, aunque digan que el particular, el dueño de la explotación de petróleo, diga, mire, como dice el artículo 16, aunque se haya dado o que se haya manifestado el silencio administrativo, pero el mismo artículo me dice, voy a dar por agotado la vía administrativa, voy a dar por resuelto desfavorablemente y vía libre para demandar la demanda en contra del ministerio. No es posible, repito, porque los órganos jurisdiccionales del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no acepta a secas el trámite de una demanda de lo contencioso administrativo sin haber agotado con claridad, con efectividad, con definitividad la vía administrativa. Y eso se hace a través de la acción, por eso es la palabra acción, acción de amparo. Materia, amparo, mejor dicho, la acción de amparo en materia administrativa. Yo les mencioné la vez pasada el artículo 10, en el artículo, en el inciso E y F, ¿no? Aquí, jóvenes, por favor, mantengan esto aquí, subrayen o anoten en las leyes correspondientes que el silencio administrativo manifestada en un procedimiento administrativo, hay que interrumpirla. Hay que interrumpirla. Hay que cortar. ¿Ya? Agotar. ¿Por qué? Los órganos jurisdiccionales obligan que los procedimientos administrativos se hayan desarrollado definitivamente. No sé qué otra palabra puedo utilizar con el verbo definitivo. ¿Ya? El concepto definitivo, es decir, a cabalidad, pues, con claridad, con totalidad, ¿no? Debidamente desarrollados los procedimientos administrativos. Por eso es que la importancia de ir analizando las leyes a la par de nuestras pequeñas exposiciones que hacemos con ustedes aquí. Otro argumento para sustentar el porqué de los procedimientos administrativos, dijimos como requisito el presupuesto, requisito fundamental, pues ahí definitivamente tiene que estar agotado y tendríamos que anotar ahí este principio de definitividad. Y el principio de definitividad está señalado en la misma ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Anoten, artículo 19 de la ley de amparo. Este principio de definitividad está establecido en el artículo 19 de la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Bueno, ¿qué más podríamos decir acá? La razón por la que hay que acudir al amparo es porque es una garantía constitucional, ¿verdad? Así es, porque Gloria. Está contemplado en el artículo 28, nuestro derecho de petición que no ha sido resuelto. Así es. Y también en la misma Constitución establece que es una de las garantías constitucionales establecidas, ¿no? Por la propia Constitución política. Muy bien. Hablemos un poquito, para agotar esto, de los procedimientos, de los principios jóvenes
principios, bases, ¿verdad?, que sustentan alguna actuación, ¿ya? En este caso, de los procedimientos administrativos. Recuerde que estamos hablando de procedimiento administrativo, una de las partes, ¿verdad?, que integra el derecho procesal administrativo. Y ese paso es previo, ¿va?, para llegar a los procesos de lo contencioso administrativo. Muy bien. Entonces, el procedimiento administrativo viene siendo un conjunto de actividades, decíamos, ¿no? O sea, algo operativo, ¿ah? Algo operativo. Que nos obliga a actuar, ¿no?, desarrollar, ir caminando, ir actuando, ¿no? Por supuesto, en el orden. Ese procedimiento administrativo se sustentan, jóvenes, con base a la doctrina, definitivamente. Dos principios. Repito, el procedimiento administrativo, una de las partes, paso previo del derecho procesal administrativo. Y este primer principio es el de legalidad, definitivamente. El principio de legalidad, juntamente con el principio de juridicidad, son principios que sustentan el derecho administrativo, que creo que algunos de ustedes relacionamos en una de las, creo que fue nuestra primera clase o la segunda, ¿no? Los dos principios que sustentan el derecho administrativo es legalidad y de juridicidad. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el procedimiento administrativo, como parte práctica, ¿va?, del derecho procesal administrativo, se sustentan también en el principio de legalidad. Su explicación, jóvenes, definitivamente que todas las actuaciones deben estar ubicadas dentro de un orden legal, dentro de las leyes. Nuestras actuaciones hasta este momento hemos desarrollado el tema Constitución Política y la Ley de lo Contencioso. Ahí nos está ubicando. ¿Cómo hacer para desarrollar el conjunto de trámites? ¿Sí? Muy bien. Y también hay otro principio. ¿Cómo qué principio consideran ustedes acá que puede aparecer dentro del procedimiento administrativo como parte del derecho procesal? El principio de buena fe. Pues posiblemente podríamos ver esto, ¿no? Pero yo quisiera que nos lleguemos así, o nos encuadramos, pues, en el procedimiento administrativo como parte práctica, ¿va? Bien. El principio de audiencia. O otros autores dicen de notificación. Ya no estamos mencionando el principio de juridicidad, que el derecho administrativo en principio se sustenta en estos dos principios, ¿verdad?, legalidad y juridicidad. Pues en todas las actuaciones que se hace dentro del procedimiento administrativo, definitivamente está el principio de juridicidad, paralelo al principio de legalidad. Pero ahora, esa actividad, como son conjuntos de acciones, ¿verdad?, de sujetos de derecho, pues definitivamente dentro de esta parte aparece el principio, un principio procedimental, que es el de audiencia. ¿Qué significa esto? Que en todo procedimiento administrativo se realizan actividades, ¿no? Que dijimos que el procedimiento administrativo es formal, carácter formal, que dijimos que representa garantía, perfecto, ¿no? Garantía, dijimos que representa seguridad legal para la administración pública, seguridad legal al administrado o peticionario, caso concreto, ¿no? Y que este peticionario debe estar sabido, ¿no?, del desarrollo de las actividades. Debe estar sabido de la necesidad de aportar un medio de prueba, aportar un acto concreto que es necesario, que es útil para seguir desarrollando el procedimiento administrativo, ¿no? Y con la finalidad de encontrar el resultado positivo, ¿no?, favorable a su petición. Entonces, con la emisión de una resolución, con la necesidad de presentarse, de actuar,
dentro del procedimiento administrativo, hay que hacerle saber al interesado o a los interesados. Eso se realiza a través de las notificaciones administrativas. Y las notificaciones administrativas está contemplado o señalado en la ley de lo contencioso nuestro. Y que en su momento, creo que eso lo vamos a hacer el jueves, vamos a hablar de ese tema, de notificaciones administrativas. ¿Qué significa? Pues el principio de audiencia que aparece acá dentro de los procedimientos administrativos significa eso, que los interesados o el interesado debe estar debidamente sabidos del desarrollo del procedimiento administrativo, ¿sí? Notificados, pues. Deben saber, deben conocer del desarrollo del procedimiento administrativo con efectividad. Eso significa, entonces, este último principio. Es decir, pues, que toda la actuación administrativa debe ser, que se produce, ¿verdad?, de hecho, un procedimiento administrativo debe hacer llegarle al conocimiento del interesado o de los interesados. Para que aporte, para que colabore o para que ayude en el buen desarrollo o desenvolvimiento de los procedimientos administrativos. Ahora, jóvenes, esos dos principios doctrinarios. Pero, hago la aclaración, en nuestra legislación, o sea, la ley de lo contencioso administrativo, eso está, creo que el artículo, vamos a ver si se me va a mí de la mente, en el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo señala cuáles son los principios. Ayúdenme ustedes a leer el artículo 2 de la ley de lo contencioso. Artículo 2, principios. Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será gratuita. Muy bien, gracias, Gloria. Gloria Mercedes. Si ustedes se dan cuenta, ahí menciona otros principios, que aquí, con base a la doctrina que yo indiqué a ustedes, principio de legalidad y principios de audiencia, no está establecido con claridad acá. Solo que dice por ahí el principio de formalizar archivo observándose el derecho de defensa, ¿verdad? Pues ahí creo que tenemos el sustento del principio de audiencia. El principio de legalidad ya no se menciona acá, pero nosotros acá manifestamos ese principio de legalidad. ¿Por qué? Porque debemos ajustar las actuaciones dentro de la legalidad, dentro de un ordenamiento formal, serio, ¿va? Y agregamos el principio de audiencia. Solo vimos aquí para la defensa. Y efectivamente, el principio de audiencia servir para eso, ¿no? Para seguir, para que el interesado, si hay una resolución, hay un acto que se le pide que va a afectar su derecho a petición, no tendrá que defenderse, ¿no? Previamente. Y por supuesto, de hecho, el procedimiento. Esa es una de las razones también del principio de audiencia, ¿no? Hacerle saber todas las actuaciones, decía yo, y aquí encontramos ese fundamento, ¿no?, para defender también su derecho. En el sentido, si hay un acto, repito acá, o una actuación que le afecta el derecho de petición, ¿no?, lo que estás realizando. Y por eso es que de estos principios yo hago un reparo acá, jóvenes, de lo que manifestó o leyó Gloria Mercedes, ahí que el principio de eficacia, de celeridad y gratuito, pues de acuerdo a la doctrina, resultan siendo características. Sí, resultan siendo características. Y cuando decimos característica, este es el aspecto aquello de calificar, ¿va? Calificar una cosa, una materia, un asunto. En este momento, el procedimiento administrativo, que significa
se formula por escrito, todo trámite administrativo debe ser desarrollado con rapidez y de manera sencilla, porque ahí no se pide acompañamiento de abogado o una formalidad. Es escrito que lleva una formalidad, o sea, pues requisito, ¿va? No establece la ley. Bueno, hay una serie que es gratis. Todo trámite no se pide dinero alguno, ¿no? En la práctica, ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando en la práctica en América, ¿no? Y Guatemala? Pues aquí los procedimientos administrativos en ese sentido, así se califica, ¿no? Que son sencillos, que son rápidos, que son baratos, sin costo alguno, etc. Sin embargo, hay como principios, ¿no? Hay como principios. Entonces, la pregunta rápida, tal vez surge a ustedes, entonces, ¿qué es lo que tenemos que manifestar a la hora de un examen o a la hora de una actuación en concreto? Pues definitivamente, jóvenes, yo les recomiendo de tomar como base los dos principios que manifesté. Eso es con base a la doctrina y agregamos estos principios que establece nuestra ley y el artículo 2 de la ley de lo contencioso administrativo, ¿no? Esas son características para el criterio de la cartera. Y también basado un poco con la doctrina. No constituyen principios, sino que son meramente características, porque de esa manera se califica un procedimiento administrativo, ¿no? Un trámite administrativo no tiene que ser engorroso, rápido, sencillo, porque todo trámite es sencillo. Y lo único que es todo por escrito, ¿no? Y hay una crítica también que aquí va, que si se recurre con un abogado, nosotros los abogados caemos en el error, en el pecado, si ustedes quieren, de que hacemos muy formales los trámites, ¿no? ¿Por qué? Porque es la formación que nos dan en la universidad. De inmediato vamos al artículo 61 de la ley del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 61. ¿Se recuerdan ustedes que ahí están los requisitos legales de un primer memorial? Y eso tomamos en cuenta, y pedimos ahí o anotamos dirección de un abogado. Si hay participación de un abogado, hay otros requisitos legales, ¿no? El timbre forense, la firma del abogado y su sello. ¿Ya? Entonces, justifico el error que hacemos los abogados, pero y atentamos, por supuesto, con los principios de esto que dice la ley, que es sencillo, rápido, ágil y sin costo alguno, ¿no? Porque el abogado, pues ni modo, tenemos derecho al cobro de honorarios. Bueno, aquí entonces, jóvenes, yo diría que lean el documento para ir sustentando estos principios, pero nosotros tenemos en el documento establecido también el tema de las características de los procedimientos administrativos, que ahí vamos a ir encontrando si efectivamente estamos o no de acuerdo con la explicación doctrinaria y con la poca explicación que hacemos nosotros aquí, y consideramos, pues, yo al menos, ahí sí que con regañado, un poquito regañado, y tomo como principio de que dice el artículo 2, pero tal vez por conocedor un poquito, leo un poquito el derecho procesal administrativo y digo, pues, técnica y científicamente hay dos principios fundantes que sustentan el desarrollo de todos los procedimientos administrativos. Legalidad, porque toda actuación tiene que estar en la ley. Y toda actuación me debe notificar. ¿Para qué? Para saber o para defenderme. Así sencillo. Y lo otro, pues, es rápido, es sencillo, que no me pidan requisitos engorrosos, etcétera, porque la característica del procedimiento administrativo así es, y el derecho administrativo. Por lo tanto, estas son calificaciones que se debe hacer. Y terminamos así rápido de los elementos que aparecen en todo procedimiento administrativo. Pues tal vez resumimos con 4. Primero, manifestación de un conjunto de etapas y fases, porque el procedimiento administrativo tiene razón de ser, ¿verdad? Primero, que está el espacio que dije yo con el cuadrito, la primera parte del trámite, ahí se debe llevar una serie de actividades, ¿no? Hay una etapa de iniciación con el derecho de petición. Hay una etapa
el diligenciamiento que decía yo, la práctica de pruebas entonces, ¿verdad? Y luego el análisis de la prueba y resolución. Esas son etapas. Y fases del procedimiento administrativo, prácticamente con nuestro cuadrito, jóvenes, hay dos fases. Fases de trámite y fases de resolución. ¿Sí? Muy bien. Otro elemento que debe aparecer en el todo procedimiento administrativo es que la existencia del órgano administrativo competente, ¿verdad? Un órgano administrativo X, así si el trámite que hago de la exportación de petróleo, me dirijo al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La existencia de un órgano especializado para conocer del asunto. Un tercer elemento, que ese es el órgano competente. Buscar y saber con claridad si es el ministro o hay una dirección general por ahí que se encarga de tramitar de la autorización de la explotación de petróleo, ¿no? Eso hay que tener presente. Órgano competente significa eso, que con base a su ley es el órgano establecido en la ley que debe conocer del trámite concreto. Y si presento ante el Ministerio de Energía y Minas, definitivamente no es el órgano competente. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a lo mejor ese es el competente, sí es el competente, pero hay que buscar dentro de esa organización interna del ministerio el específicamente si es la dirección general o es el ministro propiamente. Y finalmente, la existencia del interesado o administrado, ¿ya? El sujeto de derecho de petición. Por lo tanto, jóvenes, en todo procedimiento administrativo deben aparecer, o aparecen, ¿verdad?, cuatro elementos. Cuatro elementos que deben tenerse en cuenta. Que haya un ordenamiento, y en ese ordenamiento, que es el procedimiento administrativo, establecido cuáles son los requisitos o actividades a realizar. La existencia del órgano administrativo. Hay una dirección general por ahí, y que ese órgano de dirección general, que es el órgano competente establecido en la ley, y la manifestación del interesado, que es el titular del derecho de petición. Bueno, jóvenes, yo voy cansado un poquito. Además, tuvimos un pequeño problema en la otra sección. Tuvimos una interrupción y menos mal que con ustedes no ocurrió nada. Gracias a Dios. Yo les encargo de darle una lectura de este documento, porque el jueves llegará otro documento por ahí para irnos enriqueciendo, ¿no?, en nuestra lectura. ¿No hay ningún comentario? Sí, disculpe, solamente si me puede repetir los cuatro elementos. Los cuatro elementos, bueno, por favor. Repito acá, para todos. Debe estar establecido en un procedimiento administrativo, ¿verdad?, la existencia de un conjunto de etapas y fases. Significa esto: el espacio de trámite y el espacio de resolución. ¿Y esto dónde debe estar establecido? Perdón. ¿Y cómo se manifiesta? Pues Gloria no nos dio tiempo de leer el artículo 1 de la ley de lo contencioso, ¿eh? Pues tiene que aparecer en una primera resolución que se llama de trámite. La doctrina dice resolución, sí, resolución de trámite, y en la ley, que consiste en las famosas providencias, ¿no? En esas son resoluciones, ahí tiene que indicar qué actos hay que realizar en el tiempo del trámite, ¿no? Y se resolverá cuando se tiene por completado todo o cumplido el desarrollo de todos los actos señalados. Segundo elemento, la existencia del órgano administrativo, que haya un órgano administrativo ahí, concreto. Luego, que ese órgano administrativo tenga la competencia en materia
para conocer de mi petición. Ministerio de Ambiente, dijimos, Recursos Naturales. Y luego, la existencia en concreto del sujeto de derecho, el ciudadano aquel que se presentó con su DPI, con su partida de nacimiento, qué sé yo, que justifica de que sí es ciudadano guatemalteco, a lo mejor, ¿verdad? Pero que sí existe, con capacidad de ejercicio. Entonces, 4 elementos, ¿va? Manifestación de un conjunto de etapas y fases, la existencia de un órgano administrativo, la existencia de una competencia administrativa y la existencia del peticionario o administrado. Esos son los 4. Y lo van a encontrar, Gloria, en el documentito que yo les envié. No por querer desarrollar más, pero ahí justifico el apoyo. Gracias, muy fino. Gracias por su tiempo. Bien, descansen ustedes y nos vemos el jueves. Adiós. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, licenciado.